Esta noche me da mucho gusto saludar a la gobernadora de Colima, donde nos escuchan a través del 104.5 de FM allá en la ciudad de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno, que está a horas de asumir el cargo el día 1 de noviembre, el próximo lunes, y ha sido un proceso, comentábamos fuera del aire, un proceso largo, un periodo largo entre que ganó la elección y asume el cargo. Y supongo en este proceso se habrán dado cuenta de muchas cosas, entre ellas la deuda de 11,000 millones. Gobernadora, gracias por estar aquí en República H. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Es un placer poderles saludar nuevamente. Siempre ha sido un placer poder platicar con todas y todos ustedes. Gracias, gobernadora. 11,000 millones, decía yo al principio del programa que el monto tal vez sea mucho o no tanto, pero depende del tamaño de la economía del Estado y del equilibrio entre sus ingresos y su presupuesto y todo lo demás. Y en este caso es mucho. ¿Sabes qué es lo más dramático? Tuvimos la oportunidad de platicar unos días después de la elección contigo y hablábamos de que entre la deuda a largo plazo y lo poco que se sabía de los pasivos a corto plazo, era una deuda de cerca de 5,000 millones de pesos. Hace 2 semanas más o menos hablábamos de que esta deuda estaba cerca de los 8,000, 9,000 millones de pesos, y el lunes de la semana pasada informábamos que lo que hemos detectado hasta ahora es prácticamente más de 11,000 millones de pesos. Entonces, todavía estamos a unos días de tomar el gobierno. Nos han negado mucha información en este proceso de transición. Hemos recibido nosotros, yo creo que menos del 50% de la información disponible que tendrán que entregarnos. Entonces, imagínate la preocupación que tenemos. Si en 4 meses hemos pasado de un cálculo de 5,000 a un cálculo de 11,000 millones de pesos, si el presupuesto anual del Estado de Colima para este 2021 fueron 17,000 millones de pesos, por supuesto que nos parece que es dramático y delicado. Uy, pues si no les han entregado el 50% de la información necesaria, todavía puede haber muchas sorpresas, ¿no? Desafortunadamente creo que es una posibilidad alta de que eso suceda. Sin embargo, bueno, nosotros hemos estado haciendo la parte que nos toca. Recordemos también que es un estado en el que el gobernador desde el mes de julio se declaró en bancarrota, en quiebra, ya no tenía ni para la nómina de los trabajadores. Eso también ha generado una crisis que complica mucho más este proceso también de entrega-recepción. Pero bueno, nosotros estamos haciendo la parte que nos toca y anunciábamos también o informábamos hace unos días que tenemos datos de que están intentando vender parte del patrimonio de las y los colimenses, propiedades que no necesariamente tienen que pasar por una autorización del Congreso del Estado. Eso a nosotros nos preocupa mucho. Vamos a actuar de manera tajante. Pedimos a las y los funcionarios que aún están en este gobierno que no se presten a firmar procesos que no cumplen con los protocolos legales, porque vamos a actuar en consecuencia y vamos a actuar en consecuencia de aquellos funcionarios que firmen cosas ilegales, vamos a actuar en consecuencia de aquellos particulares que se presten a ser beneficiarios o a participar de un proceso que no está cumpliendo con este proceso legal, y nosotros vamos a defender el patrimonio de las y los colimenses. O sea, la advertencia está ahí ya sobre la mesa. ¿Van a actuar de inmediato sobre todo aquello que sea fuera de norma o de la ley? Por supuesto. Nosotros llegamos a este gobierno sin compromisos políticos. Nuestro único compromiso es con el pueblo de Colima y vamos a actuar en consecuencia. Ahora, gobernadora, ¿en qué área del gobierno es donde más sospechas hay de corrupción o indicios de corrupción? Mira, definitivamente todo pasaba por el área de finanzas, ¿no? Es ahí en donde seguramente encontraremos las mayores sorpresas. Pero si nosotros hacemos un recuento en las áreas en las que hay más pasivos, es en las áreas de salud, de educación, de seguridad pública y finanzas. Sin embargo, no todos estos pasivos necesariamente significan que estén relacionados con actos de corrupción. Eso seguramente lo iremos descubriendo con la auditoría que vamos a llevar a cabo, y aquello que no esté bien documentado, aquellos procesos que no hayan cumplido con lo que la norma señala, también estaremos actuando en consecuencia. Sí. Gobernadora Indira Vizcaíno, ¿qué es lo que más le preocupa al asumir? Estamos a menos de una semana, el lunes ya será gobernadora constitucional. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Hay algún área, algún tema que le quite el sueño?
Que me quite el sueño, no. Ajá. Pero lo que más me preocupa de manera inmediata y emergente es precisamente este tema financiero. Ya no tenemos participaciones federales porque todas las comprometió el gobierno saliente. Vamos a tener que resolver los compromisos de fin de año, seguir atendiendo a los municipios y me preocupa el garantizarle a las y los colimenses que al menos los servicios básicos que le corresponden al Estado en materia de seguridad y de servicios desde las oficinas gubernamentales se mantengan sirviéndose a la población de Colima. Entonces creo que esa es nuestra principal preocupación. Claro que también estamos actuando en consecuencia. Yo agradezco al Congreso del Estado que esta iniciativa de reforma para hacer una reestructura del gobierno que se presentó por la bancada de Morena haya sido aprobada. Con esta reestructura nosotros pasamos de 17 a 8 secretarías. Con esta reestructura nosotros estamos previendo un ahorro de alrededor de 500 millones de pesos en el 2022 y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para fortalecerlo con un plan de austeridad e ir generando este equilibrio económico. ¿Le preocupa la seguridad pública, lo que pueda ocurrir? Porque desgraciadamente en los últimos años Colima ha sido azotada por temas de inseguridad que antes no se vivían. Y viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Zacatecas, que es terrible con este cambio de gobierno y que pues hay una disputa pareciera por distintos grupos de la delincuencia organizada, ¿le preocupa eso? Claro que es un tema que tenemos que atender y que es prioritario. No hay encuesta que se haya hecho a la sociedad colimense, no hay lugar en el que no escuchemos hablar de que una de las principales preocupaciones de las y los colimenses es justamente el tema de seguridad. Tampoco es un secreto que en Colima en los últimos años fue uno de los estados en los que más se incrementó la incidencia delictiva y por supuesto que esa será una prioridad para nuestro gobierno. Pues, gobernadora, ¿qué pasó con... recuerdo que en julio, lo refería hace un momento, cuando el actual gobierno se declaró en bancarrota, platicamos y el gobierno del presidente López Obrador se comprometió a ayudar y a sacar adelante los gastos pendientes en lo que resta del año. Pero, ¿qué ha pasado con eso? En lo relativo a la nómina específicamente, a que las y los trabajadores no se quedaran sin cobrar sus sueldos. Y eso lo ha venido haciendo y lo ha venido cumpliendo el gobierno de México. Sin embargo, en este momento, a 10 días de que concluya la administración saliente y con estos riesgos anunciados, verbalizados, de querer destinar los recursos a cosas distintas a la nómina de las y los trabajadores, a nosotros nos parece que es un riesgo enorme que recibieran un recurso para la nómina y que se atrevan a utilizarlo en algo distinto. Por supuesto que nosotros hemos estado vigilantes del uso de este recurso, sin embargo, nosotros no tenemos acceso a las cuentas. Yo no puedo decidir qué se pague y qué no se pague, y por eso les pido muchísima paciencia a las y los trabajadores. El compromiso es que en las primeras 2 semanas de nuestro gobierno estaremos cumpliendo con la nómina de los trabajadores que se les pueda estar adeudando hasta ese momento y que nos iremos regularizando, pero también creo que ellos y la sociedad en general comprendemos que no haya confianza en este momento para destinarle un recurso extraordinario al gobierno saliente. De acuerdo. Gobernadora Indira Vizcaíno, gracias siempre por la disposición para hablar con nosotros. A partir del lunes, pues ahora sí va a ser ya de veras entrarle al toro. Nosotros vamos a seguir muy de cerca aquí en República H todo lo que ocurre en Colima y espero que mantengamos la comunicación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Alejandro, por la oportunidad. Por supuesto que nos mantenemos en contacto. Queremos que el pueblo de Colima y en general se vea lo que se puede lograr en un estado cuando se trabaja con transparencia y con honestidad, y Colima va a ser ejemplo de ello. Muchas gracias, gobernadora, y un saludo. Gracias. Hasta luego.